Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, recién decíamos que algunos congresistas en Estados Unidos, incluso de su propio partido, llaman al presidente Trump el agente naranja. Ahora vamos a ver por qué relacionan a Trump con el agente naranja, que fue uno de los herbicidas y defoliantes que se utilizaron como parte de la guerra química que Estados Unidos desarrolló en Vietnam entre el 62 y 1971. Se estima que 3 millones de vietnamitas fueron víctimas y 500.000 de nenes nacieron con malformaciones congénitas como resultado del uso de ese componente químico. La Cruz Roja de Vietnam calcula que hasta 1 millón de personas son discapacitadas o tienen problemas de salud debido al agente naranja. El agente naranja fue fabricado y suministrado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos por, entre otras, 2 empresas estadounidenses, Dow Chemical y Monsanto, que hoy pertenecen al grupo Bayer. Sí, el mismo que produce las vallaspirinas en todo el mundo, para nosotros acá en su planta de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que durante la guerra de Vietnam, el ejército de Estados Unidos roció casi 76 millones de litros de herbicidas y defoliantes químicos mezclados con combustible para aviones en el este, básicamente de Laos y en parte de Camboya. El objetivo del programa era defoliar las tierras forestales y rurales para privar a la guerrilla de alimentación y de cubierta donde protegerse. La operación fue tan desmesurada que hasta el día de hoy millones de personas sufren los efectos tardíos y los nenes siguen naciendo con graves malformaciones. Pero fíjense un dato más sobre esto, ¿no? Como resultado de este uso generalizado del componente químico, los soldados estadounidenses también fueron fumigados con el agente naranja. Los soldados afectados presentaron demandas colectivas contra varias empresas y en 1984 se llegó a un acuerdo extrajudicial. Al año siguiente, 7 empresas crearon un fondo de $180 millones y pagaron la indemnización a 52.000 veteranos de guerra estadounidenses. Esta fue la cantidad más alta jamás pagada en un acuerdo hasta ese momento. Pero fíjense, las víctimas vietnamitas, en cambio, no recibieron ninguna indemnización hasta la fecha. En 2005 se desestimó la demanda colectiva en Estados Unidos porque el tribunal estableció que no había sido el agente naranja algo que contribuyera a la guerra, que no era un arma de guerra, no era un arma para esos fines. Bueno, y volviendo a Trump, el nombre del agente naranja, bueno, en el caso de los tóxicos proviene de las rayas naranjas con las que se marcaban los barriles. El nuevo agente naranja, Trump, como lo llaman algunos congresistas, tiene directa relación con el color de la tintura con que se tiñe el presidente actual de los Estados Unidos y el color de su piel, que en algunas fotografías y filmaciones aparece así también naranja. Se atribuye a una combinación de autobronceadores, de cremas, de maquillajes, posiblemente de cabinas de bronceado, ¿no? Donde se va a broncear de un modo determinado que no se mezcla bien y crea este tono artificial. Entonces ahí el color naranja contrasta con el contorno blanco cercano a los ojos, con el nacimiento del cabello. Puede decirse que, como aquellos barriles, el perturbador presidente de los Estados Unidos también está surcado por una franja naranja. Y a juzgar por sus acciones también deja dolor y muerte en su derredor, ¿no? Porque además de las guerras que financian,
Hace 3 días, tropas de élite asesinaron a sangre fría a una vecina de Minneapolis, una joven mamá de 3 nenes. En las últimas semanas, durante el secuestro de Maduro, las tropas estadounidenses, a su mando, asesinaron a unas 100 personas cercanas al dictador venezolano. Inocente, nadie podría demostrar nada, porque el presidente de los Estados Unidos ya lo sacrificó en pos de un objetivo estratégico superior, que era cazar al presidente de otro país, llevárselo al suyo, al de Trump, y extorsionar a los mandantes transitorios del otro país, Venezuela, para que le sirvan todo el petróleo que se le ocurra demandar. Asesinó y robó los bienes de millones de venezolanos en su operación para nada encubierto. De hecho, Estados Unidos está al mando de Venezuela. En el poder hay otros tiranos que maneja como títeres con la amenaza también explícita de invadirlos una vez más y llevarse para sus cárceles, las de Estados Unidos, a quienes no obedezcan los designios del nuevo mandamás. El Donald Trump, el alias agente naranja, según se mofan representantes en Estados Unidos en el Congreso, es posible que tenga un capítulo especial en la historia de este siglo. Posiblemente el apartado tenga como título El hombrecillo que estaba loco de remate y nadie quería saber, o algo así. Bueno, sobre los acontecimientos en Venezuela vamos a hablar ahora con Olga Warnat, que es periodista, escritora reconocida y que fundamentalmente estuvo 8 años en Venezuela trabajando para Televisa. Es decir, que conociendo a Olga, que es una mujer comprometida y muy buena periodista, conoce muy bien lo que pasa ahí. Y queríamos hablar con ella porque lo central acá, también declamado por Trump, no ha sido la libertad, en este caso, la necesidad de fortalecer la democracia, sino la de tomar el petróleo, es decir, los recursos naturales o bienes comunes de otro país. Y eso podría además extenderse a otros, ya vamos a ver a lo largo de la charla, por las amenazas que también ha proferido el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Olga? Buen día. Hola, ¿cómo estás, Sergio? Tanto tiempo. Un placer, Bien, bien, preocupado porque decíamos en el arranque del programa, qué No, yo distinto. también estoy sumamente preocupada y realmente preocupada y la verdad que desanimada, porque realmente, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esto que vos decís, el agente naranja, y que hay gente que lo está, no sé si viste la Guerra de las Galaxias, quien no la ha visto, ¿te acuerdas del mal? Porque era la lucha del mal contra el bien. El mal era aquel vestido de negro que hacía crueldades inadmisibles. Bueno, este es igual. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Porque ni siquiera Estados Unidos puede hacer algo. Yo hablaba con amigos venezolanos en estos días, justamente hoy hablaba con una amiga que tuvo que sacar un pequeño, periodista ella, que trabajó conmigo, tuvo que sacar un pequeño video, pero casi con miedo, y lo tiró por Twitter, contando la situación de Venezuela, contando de que ahí no hay ni libertad ni democracia y que cada día se generan más leyes de prohibición a cualquier tipo de periodistas. Son 8 nada más los presos liberados, 8, no esa cantidad que se dijo. Nada más que 8, el resto no se sabe dónde está. Claro, y parece que son como 800, claro ¿no? que fue. No, son 884. Claro. Según organismos internacionales de derechos humanos y según aquel informe que elaboró Michelle Bachelet, que vivían en condiciones inhumanas, en lo que llamaban el helicoide, que es que te provocaba terror, te digo,
Yo conozco muy bien Venezuela, conozco muy bien la idiosincrasia del venezolano y la tierra, el país. O sea, es un país riquísimo, riquísimo. No es Por eso solamente el va Trump, petróleo. ¿no? Por eso Batrán, él tiene gas, es el octavo en el mundo de productor de gas. Además de eso tiene oro, tiene las mayores reservas de oro, el segundo a nivel mundial en mayores reservas de oro, que el oro ahora está por las nubes. Tiene tierras raras, tiene tierras acuíferas. Imagínate que el Amazonas venezolano prácticamente está sin hay zonas del Amazonas que nadie entró. Lo que tuvo todo el régimen de Chávez, o sea, el régimen chavista madurista, gobernó con garrote. Chávez menos, Chávez menos. Pero Maduro tomó el poder con garrote. Y cambiaron un garrote por otro, con una invasión y con un secuestro. Porque esto fue un secuestro, vamos a decirlo con todas las letras. Un secuestro de un presidente que te puede gustar o no te puede gustar, porque con ese criterio se puede entrar a cualquier país. Pero lo hicieron, ayer ya hubo, habrás visto, una reunión con todos los petroleros y empresarios norteamericanos dispuestos a invertir en Venezuela, pero la plata de ese petróleo, como dijo Trump, la va a controlar él. La va a controlar el gobierno norteamericano. O sea, para Venezuela no queda nada. Yo te digo, Venezuela va a seguir siendo tan pobre como cuando yo llegué la primera vez y gobernaba Carlos Andrés Pérez y era el Caracazo, cuando todos los pobres bajaron de los cerros y se generó esa, como si fuera el 2001 acá, que se generó esa crisis social tremenda por el aumento de la gasolina. Tiene coltán, que es estratégico, tiene agua, tiene carbón, tiene bauxita, tiene plata. Ese es un país riquísimo, riquísimo. Y se lo van a quedar, se lo van a quedar. Y tal cual vos lo describías, es así, o sea, es una cosa, uno se pone a pensar y realmente los grandes medios, salvo algunas excepciones, por ahí desvían la atención, no están contando realmente lo que pasa. Yo me entero porque estoy en contacto permanente con mis fuentes y mis amigos que viven en Venezuela. Nada cambió. Es penoso lo Ahora que... le tienen miedo a los colectivos armados. El chavismo duro gobierna Venezuela. El chavismo vendría a ser el madurismo duro, el régimen duro, armado, gobierna Venezuela para atemorizar a la gente, y con ese pactó Trump, con ese. O sea que todo lo demás es mentira, porque ni siquiera le pudieron probar el cártel de los soles. Hasta el juez tuvo que retirar esa imputación. No pertenecía a ningún cártel, no había pruebas. Claro, porque a Maduro Entonces, se lo lleva diciendo que el rapto se produce, diciendo que saca a un hombre que manejaba el narcotráfico. Cuando llega a Estados Unidos, a las pocas horas, un juez dice no hay ninguna prueba. A esto te referís, ¿no? No hay ninguna prueba de que sea el jefe del cártel de los soles. Además, vamos a ser claros con la guerra a las drogas. La guerra a las drogas tiene más de 50 años. ¿Sabés billones de dólares ingresan a Estados Unidos? Y las armas que trafican a los cárteles de la droga mexicanos o colombianos o de la zona, pertenecen a empresas manejadas por republicanos. Y esto lo viví yo en México porque escribí justamente un libro de la guerra a las drogas. Claro. Y me metí en las zonas más complicadas
y hablé con los especialistas y me metí a fondo en la investigación. ¿De qué se trata la guerra a las drogas? ¿Vos crees que no hay cárteles en Estados Unidos? Claro que hay cárteles en Estados Unidos, pero eso no los tocan. Claro que hay cárteles. ¿Quién recibe del otro lado el fentanilo, la cocaína o lo que fuera? Que pasan en camiones o en aviones. Todos los planes que realizó Estados Unidos, que planificó Estados Unidos, el Plan Colombia, el Plan Mérida, fracasaron y dejaron miles de muertos nuestros, colombianos y mexicanos. En México quedaron 120.000 muertos. A eso sumarle los desaparecidos, todos mexicanos, por la famosa guerra a las drogas, que siguen existiendo. ¿Por qué? Porque se multiplicaron los cárteles, porque además lo manejan ellos, lo manejan las agencias. Y esto me lo dijo un ex agente de la DEA, no cualquiera. O sea, y ahora fueron por las riquezas. Ahora lo de Venezuela por las riquezas, porque yo no creo que se queden con el petróleo solamente. Bueno, estamos hablando con Olga Warnat, una periodista muy reconocida entre nosotros que trabajó 8 años en Venezuela y nos está diciendo que Trump en realidad ha ido por el petróleo, ya lo sabemos, pero también posiblemente vaya por el gas, por el oro. Ahí está la segunda reserva mundial de oro, nos ilustra Olga, las tierras raras, el coltán, el agua, el carbón. Tu relato tan preciso a mí me resulta penoso porque pienso en la ilusión de millones de ciudadanos venezolanos desperdigados en todo el mundo que aún, me parece, conservan la ilusión de que obtendrán la libertad, la democracia y, bueno, las riquezas que evidentemente no están siendo garantizadas hasta ahora, ¿no? No, ya se les está cayendo la ficha. Ya a los que viven allá se les cayó la ficha. Se les cayó la ficha. Esto no es ni democracia, porque tienen que cuidarse de la misma manera que se tenían que cuidar en la época de Maduro. O sea, se cambió un garrote por otro. No sé si peor, ¿eh? Porque ¿qué es la característica de la nueva presidenta, de su hermano y de todo este entorno que sigue gobernando Venezuela? Mira, los hermanos Rodríguez, yo no digo que ella sea la que lo entregó, pero que sí tuvo que ver en esta historia, la que lo entregó a Maduro. Siempre quisieron el poder. Son hijos de un guerrillero de una organización guerrillera venezolana, el MIR o la Liga Socialista, de los años 60 o 70. Su padre murió en la mesa de torturas. Y Carlos Andrés Pérez mandó preso a los 30 militares que lo tenían, ¿no? Entonces ellos se consideran víctimas. Yo te puedo decir, Chávez nunca los quiso. Es más, Chávez la despidió a ella siendo jefa de comunicaciones de su gobierno. Nunca los quiso. Nunca pude detectar por qué, pero les tenía desconfianza. Él es psiquiatra, ella está muy bien formada académicamente, es abogada, se formó en Francia y en Londres, pero siempre quisieron el poder. Nunca lo obtuvieron. A Maduro lo colocaron en Cuba. Raúl Castro, porque lo designa Chávez ya casi en el lecho de muerte. Chávez estaba muy enfermo y lo designa. Y son amorales, ambiciosos, codiciosos, tienen muchísimo dinero que hicieron, porque ella fue ministra del petróleo de Maduro. Claro. La cantidad de contratos petroleros que ella manejó a diestra y siniestra con amigos, novios, lo que les gusta el lujo, la ostentación, yo lo vi. Yo cada vez iba a un hotel que se llama el Tamanaco, donde generalmente Televisa transmitía,
y sé lo que era el restaurante, sé cuánto salía la botella de vino, $1.000. Eso consumían porque me lo contaban los meseros. Ahí todo se cuenta, todo se sabe. Claro. Sé en los autos que andaban, cuidado con ellos y son peligrosos. Y Olga, hay una cosa, los gringos no conocen Venezuela, no conocen. Ah, eso es interesante, No conocen ni el No conocen el territorio. territorio. No, es más, Trump aceptó que nunca fue, posiblemente vaya, nunca fue. Cuidado con los venezolanos, con esta gente, cuidado con ellos dos. Por alguna razón Chávez les tenía desconfianza. A propósito de Cuidado esto, porque se Olga, quedó, sí, y dime. reconociendo tu capacidad también de análisis de la política en general de la región, a mí me gustaría en el final hacer alguna alusión, no sé si es posible hacer una comparación, de cómo es posible salir de una dictadura, porque a mí me viene el recuerdo del primer juicio público en el mundo a líderes de un régimen militar por crímenes de lesa humanidad, que sentó un precedente para la justicia internacional y que es justamente el juicio a las juntas en la Argentina, por los delitos de secuestros, Totalmente. torturas, robos de bebé, desaparición forzada. Me parece que en estos días, al menos yo no escuché, nadie habla de esto y creo que la decisión de Alfonsín, con todas sus flaquezas, y de la democracia incipiente, merece ser rescatada en tiempos como este, No, yo donde me se saco el piensa que la sombrero extracción va realmente. a solucionar el problema, como lo dicen ellos de un modo así tan aséptico. Yo tengo un gran respeto, realmente, Sergio, igual que vos, tengo un gran respeto por Raúl Alfonsín, de quien nadie se acuerda hoy. Pero hay que tener, digamos, cojones, como dicen los españoles, para hacer el juicio a las juntas cuando tenía una pistola en la nuca, porque tuvo 2 levantamientos militares, amenazas de muerte, más allá de la situación económica heredada de la dictadura, con más de $40.000 millones de deuda externa. Entonces, un país destrozado, y sin embargo logró lo que nadie creía que iba a lograr. Pero claro, después vinieron otras cosas, obediencia de vida, pero lo tuvo que hacer porque le metieron una pistola en la mesa, y esto lo sé. Todos lo sabemos. Sin embargo, Alfonsín hoy nadie lo recuerda. Por eso, hay otro modo de sacar a un dictador, a establecer un modo más transparente de la organización. Son diferentes las realidades, pero me parece que nombrar el caso de la dictadura en Argentina y los juicios que se llevaron adelante quizá nos sirva como comunidad regional para repensar esta acción que, como decís vos, en un momento fue celebrada, pero con el paso de las horas los venezolanos se están dando cuenta que de algún modo han sido engañados. No, tienen mucho miedo, se manejan con mucho miedo, un miedo que ni siquiera tenían en los últimos tiempos de Maduro. Se manejan con mucho miedo. Le tienen miedo a los Rodríguez, le tienen miedo a Diosdado Cabello, que tiene pedido captura de Estados Unidos, y el ejército, no nos olvidemos, el ejército, ¿cómo desarmás semejante estructura? Por eso no la ponen a María Corina Machado, no la pueden poner, porque se incendia el país, porque no maneja María nada, Corina claro. Machado no maneja nada, no tiene contacto con nada, son más de 20 años de poder. Es muy complejo, por eso es que Trump también por ahí tira, y por ahí nos quedamos muchos años. Ajá. Y hoy se levantó y dijo, o por las buenas o por las malas entramos a Groenlandia. Entonces yo ya digo, bueno,
ahí me acordé de Hitler, ¿qué querés que te diga? Me acuerdo Gracias. del 39, no porque lo haya vivido, pero lo leí, porque estudié historia. Gracias, Cuando querida invadió Olga. Polonia, ¿no? Se nos acabó el programa. Es muy interesante la conclusión porque es Groenlandia y también es la amenaza a Colombia, a México y a Cuba, todos países de nuestra región. Te agradecemos Todos los especialmente países, este rato. Exactamente. Muchas gracias, Olga. Un gran No, abrazo. gracias, te mando un abrazo fuerte y un abrazo para todos. Gracias, ¿eh? Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.